¿De qué sirve ser el hombre más rápido del set si en el suelo no tienes a dónde correr? Hollywood, California, 1966. Set de filmación de The Green Hornet. Las luces están calientes, el aire huele a sudor, maquillaje y cables recién desenrollados. Hay decenas de técnicos alrededor, y aún así, el ambiente se vuelve extraño en un segundo, como si alguien hubiera apagado el ruido con un interruptor. Bruce Lee acababa de terminar una escena de pelea cuando escuchó una voz grave detrás de él, una voz que no sonaba a fan ni a actor, sino a alguien que ha visto choques reales, de esos donde el orgullo no te salva. Dicen que eres el mejor peleador de Hollywood, pero nunca peleaste contra un judoka de verdad. Bruce se giró y ahí estaba, un hombre de casi 90 kilos, manos como rocas, cuello grueso como un tronco, mirada de pelea vieja. Gene Level, leyenda viva del judo y del catch wrestling, el tipo que en los estudios conocían como Judo Gene y que en privado algunos llamaban algo peor, el estrangulador. Lo que pasó después no fue un rumor bonito para presumir. Fue una lección que golpeó el orgullo de Bruce, lo obligó a mirar su mayor punto ciego, y, de acuerdo con quienes estuvieron ahí, cambió para siempre la manera en que entrenaba. Antes de seguir, quédate con esta idea, porque aquí está la promesa de esta historia. No vas a ver una leyenda inflada donde Bruce gana siempre. Vas a ver el momento exacto en el que un maestro del golpe se topa con un maestro del agarre, y descubre, en carne propia, por qué el combate tiene rangos, trampas y realidades que no perdonan. Al final vas a entender tres cosas muy claras: por qué Bruce aceptó el reto frente a todos, qué sintió cuando el mataleón empezó a cerrarse, y qué decisión tomó después que lo hizo más peligroso, no por ego, sino por inteligencia. Y si alguna vez te preguntaste si un artista marcial puede ser invencible, esta historia te va a obligar a pensar distinto. Gene Level no era un judoka común que solo entrenaba en un dojo limpio y se iba a casa a dormir temprano. Tenía 30 y tantos años, campeón nacional de judo en Estados Unidos, y también dominaba el catch wrestling, una forma de lucha dura, de control y sumisión, donde el cuerpo se convierte en palanca, y la paciencia es un arma. Había estado en rings de lucha libre profesional, no solo actuando, sino entendiendo el cuerpo humano como pocos. Había trabajado como doble de riesgo en una cantidad absurda de películas, en los sets era el hombre al que llamaban cuando una escena podía romperte un hueso si fallabas. Y, sobre todo, tenía esa clase de reputación que no se consigue con entrevistas, sino con resultados. Si la pelea terminaba en el suelo, Gene casi siempre salía arriba. En Hollywood había muchos tipos fuertes, muchos karatecas, boxeadores, tipos rudos que hablaban fuerte, pero cuando alguien mencionaba agarres, proyecciones y sumisiones, el nombre de Level aparecía como si lo hubieran escrito con marcador en la pared. Y él lo sabía. Bruce, en ese momento, tenía 26 años. Estaba construyendo su imagen a un ritmo que a muchos les parecía imposible. Venía de años de disciplina, de entrenamientos interminables, de obsesión por la velocidad, por la precisión, por la economía de movimiento. Acababa de conseguir su primer papel importante como Kato en The Green Hornet. En un set así, la reputación no era un lujo, era trabajo. Si te veían débil, te trataban como extra. Si te veían fuerte, te respetaban. Bruce, aunque era pequeño comparado con los tipos grandes del equipo de dobles, tenía algo que imponía: presencia. Cuando se movía, la gente lo notaba. Cuando miraba, parecía que calculaba. Cuando golpeaba en una escena, aunque estuviera actuando, había una verdad en su cuerpo que muchos no tenían. La velocidad de sus manos era real. Su control era real. Su disciplina era real. Pero había un problema, uno que en ese momento todavía no estaba de moda reconocer. Bruce era, casi por completo, un hombre de striking, golpes, patadas, rapidez explosiva, distancia, timing. Había estudiado Wing Chun, boxeo, esgrima, y tomaba ideas de todo. Podía golpear y salir. Podía entrar y salir.
Podía hacer que un tipo más grande se viera lento. En pie, su mundo era enorme. Pero el grappling, la lucha en el suelo, los agarres, el control con peso, las sumisiones, eso era un terreno donde él no llevaba el mismo kilometraje. Y lo peor no era que no supiera nada, lo peor era la ilusión. Mientras estás de pie, puedes creer que siempre vas a mantenerte de pie. Puedes creer que tu velocidad siempre te va a salvar. Hasta que alguien no juega tu juego. Gene se acercó con esa sonrisa que no era de chiste, sino de desafío. Escuché que dices que el Kung Fu vence a cualquier estilo, soltó, como si estuviera hablando de algo simple, como si no estuviera encendiendo una bomba frente a todo el set. Bruce respiró profundo. Él no era un provocador barato, pero tampoco era alguien que huyera. No digo que el Kung Fu vence a todo, respondió con calma. Digo que un peleador completo debe estudiar todos los estilos. Gene lo miró como quien escucha una frase bonita y decide ver si es verdad. Entonces, estudiaste judo, ¿verdad? Y ahí cayó el silencio incómodo. No ese silencio de película con música dramática, sino el silencio real donde la gente entiende que alguien se metió a un rincón sin salida. Bruce sostuvo la mirada. Algo, lo básico. Lo dijo sin inflar, sin presumir. Y fue precisamente por eso que el set se tensó más. Porque cuando un hombre como Level escucha lo básico, no piensa bien, sabe suficiente. Piensa perfecto, no sabe lo suficiente. Gene cruzó los brazos sobre el pecho masivo, como si cerrara una puerta. Lo básico no sirve cuando estás en el suelo con alguien que lleva 20 años ahí, dijo, directo, sin maldad teatral. ¿Quieres aprender la diferencia? No era una invitación amable. Era un reto disfrazado de lección. Bruce miró alrededor. Extras, camarógrafos, técnicos, dobles, gente que ya estaba prestando atención aunque fingiera que no. En un set, todo se sabe. Un gesto se convierte en rumor. Un rumor se convierte en etiqueta. Rechazar ahí podía sonar como cobardía. Aceptar y quedar mal podía destruir una reputación que Bruce estaba construyendo ladrillo por ladrillo. Y además había algo más profundo, Bruce era curioso. Tenía hambre. Y cuando alguien le mostraba una grieta, en lugar de taparla con ego, muchas veces quería meter la mano para entender qué había detrás, aunque doliera. Está bien, dijo al final, pero sin lesiones. Esto es un sparring, no una pelea. Gene asintió con tranquilidad, como si ya supiera la respuesta desde antes de preguntar. Sin golpes, aclaró. Solo grappling. Te llevo al suelo y veremos cuánto dura tu velocidad cuando no hay espacio para moverte. Esa frase cayó pesado. Porque en el fondo todo mundo entendía lo que estaba en juego, no era un concurso de fuerza. Era una prueba de realidad. Era comprobar si el mito de la velocidad podía sobrevivir cuando el cuerpo deja de moverse como quiere. Se despejó un área cerca del set. No se armó un ring elegante. No había espectáculo, ni música, ni anuncio. Fue más inquietante por eso, porque se veía real. Colocaron algunos colchones en el suelo, no tantos como para que se sintiera como un gimnasio cómodo, pero lo suficientes para evitar un desastre. Las reglas se dijeron rápido, como se dicen las cosas entre gente que ya entiende el peligro. Bruce podía usar golpes al cuerpo solo para crear distancia, sin buscar dañar. Gene usaría técnicas de agarre, proyecciones y sumisiones. El combate terminaba por rendición verbal o cuando uno no pudiera continuar. Sin límite de tiempo. Y a medida que esas reglas se acomodaban en el aire, un círculo de curiosos se formó como si alguien hubiera jalado un imán. Dobles de acción, coordinadores, actores que habían escuchado el rumor, gente que entendía de pelea y gente que solo quería ver si el pequeño realmente era lo que decían. Bruce se quitó los zapatos. Estiró las piernas, los brazos, el cuello. Su cara se veía tranquila, pero su mente iba rápido. No como pánico, sino como cálculo.
Sin distancia, mi velocidad no sirve, pensó. En el suelo, su peso y experiencia dominan. Necesito mantenerme de pie, evitar que me amarre, no dejar que me encierre. Y aún así, en el fondo, había una verdad incómoda que no se podía ignorar. Si Gene quería llevarlo al suelo, probablemente lo iba a lograr. No porque Bruce fuera débil, sino porque el juego era distinto. Del otro lado, Gene estaba calmado. No estaba inflado. No estaba furioso. Se veía casi paciente. Había hecho esto demasiadas veces, peleadores rápidos que confiaban en golpes, en reflejos, en explosividad. La mayoría, cuando el agarre los agarraba de verdad, se convertían en otra persona. No voy a lastimarlo, pensó Gene, según diría después a algunos. Solo voy a enseñarle humildad. Y esa palabra, humildad, no suena peligrosa hasta que te la enseñan con el cuerpo. Se miraron. Uno de los coordinadores gritó, empiecen. Y en ese instante el aire cambió. Gene avanzó con pasos firmes, manos extendidas, postura de judo clásica, cadera baja, centro de gravedad sólido. No avanzaba como un toro. Avanzaba como alguien que sabe cortar rutas. Bruce retrocedió con ligereza, manteniendo distancia, buscando ángulo, como si sus pies estuvieran sobre un riel invisible. Lanzó un jab rápido al rostro de Gene, sin potencia, solo para medir reacción. Gene ni parpadeó. Siguió avanzando. Bruce soltó una patada lateral al muslo, cuidando no romper. Conectó, pero fue como patear un árbol. Gene absorbió el impacto, y el detalle asustó a algunos testigos, no por el dolor, sino por la indiferencia. El cuerpo de Gene no reaccionó como hay. Reaccionó como ok, ya te vi. Bruce se movió lateral, buscando no quedarse en línea. Está cerrando el espacio, se dijo. No puedo dejar que me arrincone. Pero Gene no era torpe. Ajustaba su posición con pequeñas correcciones, cortando el área de combate, obligando a Bruce a moverse hacia los bordes del espacio improvisado. Y ahí, sin anunciarlo, Gene lanzó una mano hacia el cuello de Bruce. Bruce esquivó con reflejo. Claro, Jean ya estaba 2 pasos adelante en su mente, la otra mano capturó la muñeca de Bruce. Por un medio segundo, Gene tuvo control. Y ese medio segundo, para alguien que sabe agarrar, es un mundo. Bruce giró el brazo, usó una técnica para liberar el agarre, y escapó. La gente reaccionó con un murmullo, como diciendo bien. Pero Gene sonrió apenas. No una sonrisa de burla, sino de confirmación. Rápido, pareció pensar. Pero no lo suficiente. Volvió a avanzar. Esta vez, hizo un amague con la mano como si fuera por el cuello, buscando que Bruce reaccionara igual. Y cuando Bruce respondió, Gene cambió de nivel. No lo hizo lento. Lo hizo como resorte. Entró por las piernas, como wrestling. Abrazó ambas piernas de Bruce, jaló hacia atrás y hacia un lado. Fue un movimiento limpio, sin drama. El cuerpo de Bruce se fue al suelo y aterrizó sobre los colchones. El público contuvo el aliento. No por sangre, sino porque ahí empezaba el combate real. De pie, Bruce era un fenómeno. En el suelo, era incógnita. Bruce intentó levantarse de inmediato, como instinto, manos al piso, empuje explosivo, cadera lista para salir. Pero Gene ya estaba sobre él. No como me aviento encima. Como control. 90 kilos colocados con inteligencia. Una rodilla presionando el muslo de Bruce. La otra pierna bloqueando el giro. El peso distribuido para que cada intento de moverse se sintiera como nadar con alguien en la espalda. Bruce lanzó un puñetazo hacia las costillas de Gene. Conectó, pero sin espacio, sin aire, sin distancia para cargar, fue apenas un empujón. Ese detalle fue brutal para Bruce, el golpe, que era su herramienta, se volvió casi inútil.
Gene capturó el brazo y lo jaló hacia arriba buscando una llave al hombro. Bruce sintió la presión como una alarma. No era un dolor de película, era un dolor que te dice si sigues, algo se rompe. Y ahí se vio algo muy humano, el instinto de supervivencia contra el orgullo. Bruce giró el cuerpo con toda su fuerza explosiva. Por un momento logró crear espacio, arrastrándose hacia atrás, buscando sentarse, buscando una pared imaginaria que no existía. Gene lo siguió como sombra. No iba rápido, pero siempre estaba ahí. Como si supiera dónde ibas a estar antes de que tú lo supieras. Bruce intentó sacar una rodilla, intentó meter un codo para crear hueco, intentó levantar la cadera. Pero cada vez que creaba un centímetro, Gene lo convertía en cero. Entonces pasó lo que, según varios testigos, se sintió como el punto de no retorno. La mano de Gene se deslizó por debajo de la barbilla de Bruce. No fue un golpe. Fue un gesto. Y ese gesto cambió todo. El brazo de Gene rodeó el cuello de Bruce desde atrás. La otra mano se posicionó para cerrar la trampa. El mataleón estaba entrando. Bruce sintió la presión empezar, suave al inicio, como si el aire se volviera más pesado alrededor de su garganta. No era brutalidad. Gene no estaba intentando lastimarlo. Pero era inevitable. Como una puerta que se cierra con seguro. Bruce metió los dedos buscando separar el brazo del cuello. No había espacio. Intentó girar el cuerpo, pero Gene ajustó el ángulo, apretándolo justo. Los segundos pasaban. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para cualquiera que admire a Bruce, porque no es una escena heroica de resiste por orgullo. Es una escena real de tu cuerpo te habla. La presión aumentaba de manera constante. El flujo de sangre al cerebro empezó a reducirse. La visión, dicen algunos, se estrechó como cuando miras por un tubo. Las luces del set, que antes eran intensas, parecían más tenues. El ruido alrededor se volvió lejano. Puedo resistir, pensó Bruce. Solo un poco más. Y ahí apareció el enemigo más grande, el ego. Porque rendirse frente a tantos ojos se siente como perder más que un sparring. Se siente como perder una identidad. Pero su cuerpo decía otra cosa. Sus brazos empezaron a debilitarse. La fuerza explosiva, sin oxígeno, sin circulación normal, se convirtió en arena. Gene sintió el cambio, no por adivino, sino por experiencia. El cuerpo de Bruce empezó a aflojarse. Bruce, dijo Gene cerca de su oído, con una calma que casi sonaba como consejo. Golpea mi pierna. Si te rindes, no quiero que te duermas. Esa frase, aunque suene simple, era una muestra de respeto. Gene no quería humillarlo más. Quería que aprendiera sin lastimarlo. Bruce luchó contra su orgullo 2 segundos más. 2 segundos eternos, de esos donde un hombre decide qué parte de sí va a mandar. La imagen o la realidad. Y entonces, con lo último de claridad que le quedaba, golpeó 2 veces el muslo de Gene. Gene liberó el mataleón de inmediato. Bruce cayó hacia adelante sobre manos y rodillas, jadeando, tragando aire como si lo estuviera recuperando del fondo del mar. El silencio en el set fue absoluto. No hubo aplausos. No hubo risas. Lo que se sintió fue algo más raro, sorpresa con incomodidad. Porque, en ese momento, una verdad se plantó frente a todos. Gene Level acababa de hacer lo imposible para la reputación del set. Había controlado a Bruce Lee y lo había obligado a rendirse. No en una pelea de cine. En un intercambio real, con reglas claras, frente a testigos. Gene ayudó a Bruce a sentarse. Le ofreció agua. ¿Estás bien? Bruce asintió, todavía respirando pesado. Y en su rostro apareció algo que pocos habían visto en él de esa forma, humildad forzada, pero no amarga. Humildad lúcida. Me llevaste exactamente donde querías, admitió.
Gene se sentó a su lado como si estuvieran hablando después de entrenar, no como si acabaran de reventar un mito. No fue tu culpa, dijo Gene con honestidad. Tu striking es increíble. Probablemente el mejor que he visto. Pero en el suelo, eres un principiante. Y en el suelo, 20 años de experiencia casi siempre vencen 20 años de velocidad. Esa frase pegó fuerte, porque no era insulto. Era matemática. Bruce tocó su cuello, todavía sintiendo el fantasma de la presión. Nunca me han controlado así. Gene lo miró con una seriedad tranquila. Porque nunca habías peleado contra alguien cuyo trabajo es controlar, respondió. Tú golpeas y te mueves. Yo agarro y neutralizo. Son juegos diferentes. Bruce se quedó un momento en silencio, como si por primera vez estuviera viendo un mapa completo del combate, con zonas que antes no había explorado. Se puso de pie lentamente. Miró a Gene con una expresión que, según quienes lo conocían, no regalaba fácil, respeto total. Enséñame, dijo Bruce. Gene levantó una ceja, sorprendido. ¿Qué? Bruce no titubeó. Lo que hiciste. La entrada a las piernas. El control. El mataleón. Enséñame todo. Gene sonrió, ahora sí con algo más humano. No tienes el ego herido, dijo. Bruce soltó una frase que, en boca de muchos, sería teatro, pero en boca de él sonó como verdad cruda. Mi ego está destruido, pero mi deseo de aprender está intacto. Si hay un área donde soy débil, necesito fortalecerla. O algún día, en una pelea real, alguien me llevará al suelo, y no saldré vivo. Y aquí es donde esta historia deja de ser quien ganó y se vuelve quien creció. Porque, de acuerdo con los relatos, en los meses siguientes Jen Nobao se convirtió en uno de los instructores más importantes para Bruce en esa área. No como maestro absoluto, sino como una pieza clave en una nueva obsesión, entender el rango donde Bruce no tenía ventaja natural. Gene le enseñó defensas contra proyecciones, como reconocer una entrada antes de que te derriben, como usar base y equilibrio sin ponerse rígido, como escapar de posiciones malas sin desesperarse, como no gastar toda la energía en el primer intento. Y Bruce absorbió todo como esponja, pero no como alumno dócil, sino como investigador. Preguntaba, probaba, fallaba, repetía. No buscaba aprender trucos. Buscaba comprender principios. Imagina lo que eso significaba para su mente. Bruce era famoso por medir, por anotar, por analizar. Para él, una derrota no era solo un golpe al orgullo, era información. Era un mapa de lo que faltaba. En vez de esconderlo, lo guardó como una herramienta. Según cuentan, ese día en el set fue como una alarma que no se apaga. Cada vez que entrenaba striking, en algún punto su mente volvía a esa presión en el cuello, a esa sensación de que el cuerpo deja de obedecer cuando alguien controla el aire y la circulación. Y ahí aparecía la pregunta. ¿Cómo evito que eso vuelva a pasar? ¿Cómo me vuelvo peligroso incluso ahí? Años después, cuando Bruce desarrolló y refinó su filosofía y su enfoque de combate, lo que mucha gente conoce como Jeet Kune Do, incluyó ideas de grappling, de control, de no casarte con un solo rango. En notas personales, se le atribuye una idea simple y poderosa: un peleador completo debe ser peligroso en todos los rangos. Y aunque la frase exacta pueda variar según quien la repita, el principio es sólido y coincide con su manera de pensar: largo con patadas, medio con puños, corto con codos y rodillas, y si caes, debes saber qué hacer. Ignorar cualquiera de esos rangos no es ser fiel a tu estilo. Es invitar a la derrota. Gene y Bruce, dicen, se volvieron amigos. No amigos de foto y fiesta, sino amigos de entrenamiento, esos que se respetan porque se han visto vulnerables. Wajen contaba la historia con respeto, no como humillación. En algunos relatos, incluso dejaba claro algo importante, que Bruce pudo haber ensuciado el sparring, pudo haber golpeado duro, pudo haber hecho algo desesperado para salir,
pudo haber convertido la prueba en caos, pero no lo hizo. Eligió aprender. Eligió rendirse cuando era inteligente rendirse. Eligió no lastimarse ni lastimar por ego. Y esa elección, para alguien como Gene, era señal de grandeza. Cuando le preguntaban si realmente venció a B. Bruce Lee, Gene respondía de forma simple: gané un sparring de grappling contra un striker que no había entrenado en el suelo, ¿eso cuenta como victoria? No lo sé. Y luego venía la parte que importa: lo que sé es que después de ese día, si lo hacíamos otra vez, Bruce me habría dado una guerra. Esa frase no engrandece a Gene ni intenta venderte un mito. Te dice algo más humano: la primera vez, la realidad te sorprende. La segunda, ya sabes dónde está el fuego. Y ahora vuelve la pregunta incómoda del inicio, porque aquí está la enseñanza fuerte que deja esta historia: el mejor peleador no es el que nunca pierde, sino el que no se protege con excusas. El que no convierte su orgullo en cárcel. Bruce pudo negar lo ocurrido, pudo decir fue un accidente, pudo inventar un pretexto, pudo esconderse detrás de su fama. Pero la decisión que, según los testigos, tomó ese día fue la que separa a los verdaderos maestros de los personajes: aceptó la lección. Y la transformó en crecimiento. Si esta historia te dejó pensando, no la dejes pasar como una anécdota más. Porque, en el fondo, no habla solo de artes marciales. Habla de cualquier cosa que quieras dominar. Todos tenemos un punto ciego. Todos tenemos un lugar donde creemos que con lo que ya se me alcanza. Hasta que alguien, o la vida, te pone en el suelo y te enseña que no. La diferencia es qué haces después: te enojas, te justificas, te inventas un cuento. O dices enséñame y vuelves más completo. Y si quieres, escríbeme en comentarios qué crees tú, en una pelea real, qué es más peligroso, un maestro del golpe o un maestro del agarre. Dale like si te gustan estas historias contadas como documental, sin exagerar ni vender humo, y suscríbete si quieres más momentos de Bruce Lee donde lo que importa no es el mito, sino la decisión que tomó cuando nadie esperaba que se rindiera.